Apuntes. Historia de América Latina. La historia precolombina y la conquista de Leslie Bethel. Los primeros capítulos de la historia de América Latina corresponden a quienes la habitaban antes de sus primeros contactos con los europeos. Esto se cumple especialmente en Mesoamérica, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y además en menor medida Nicaragua y Costa Rica, Ecuador, Perú y Bolivia, en los Andes centrales, raíces profundamente arraigadas en el subsuelo de sus civilizaciones precolombinas. Entre las masas continentales de América del Norte y del Sur tenemos a Mesoamérica, zona donde se desarrolló la alta cultura. Al tiempo del contacto con los españoles, alcanzó una superficie de 900.000 metros cuadrados, donde se desarrollaron las altas culturas. Muestra probablemente una mayor diversificación geográfica y ecológica. La región tiene una historia geológica compleja, las montañas de reciente formación y actividad volcánica, la complejidad de su relieve y la variedad de suelos, sistemas fluviales, corrientes oceánicas y los vientos, diversificación de climas, vegetación y vida animal. La prehistoria remota en el caso de las Américas comienza en torno a 35.000 años antes de Cristo, cuando aparentemente el hombre alcanzó el continente a través del estrecho de Bering. En varias zonas proliferan las aldeas de agricultores y ceramistas. Los habitantes de las aldeas se dispersaron en un amplio territorio, diferenciándose con frecuencia desde los puntos de vista étnico y lingüística. Los indicios arqueológicos demuestran que empezaron a producirse cambios extraordinarios en torno al 1300 a.C., en un área próxima al Golfo de México, al sur de Veracruz y Tabasco, la tierra del caucho, tierra de los olmecas. Dentro de Mesoamérica, los olmecas fueron los primeros en erigir grandes complejos de edificios, principalmente con fines religiosos. Lo que se podría denominar creaciones artísticas incluían muchas piezas de jade, collares, así como objetos de cuarzo tallado y pulido, obsidiana, entre otros. De esto se puede establecer una división del trabajo. Mientras muchos individuos continuaban con la agricultura y actividades de subsistencia, otros se especializaban en distintas artes, proporcionaban la defensa del grupo y se dedicaron al comercio y el culto a sus dioses. Los olmecas adoraban a un dios jaguar omnipotente. Los comienzos del calendario y de la escritura en Mesoamérica seguramente estén vinculados con los olmecas, que vieron a lo largo de la costa del Golfo. Ejemplo, en Oaxaca, donde se han descubierto los primeros vestigios. Esto va de la mano con la temprana difusión de elementos olmecas en diferentes lugares, algunos alejados de los cultos de origen. Las innovaciones de los olmecas no desaparecen sus limitaciones, incluyendo ausencia de la rueda, ausencia hasta el 950 a.C. de cualquier forma de metalúrgica, ausencia de animales que puedan ser domesticados como caballos y gatos. La influencia olmeca comienza a sentirse hacia el 600 a.C. en zonas como Tlatilco y Zacatenco. La agricultura se extendió y se diversificó. Se cultivó algodón con éxito.
las aldeas crecieron y surgieron núcleos más grandes. Teotihuacán, metrópoli de los dioses, es el mejor ejemplo de la culminación de la civilización clásica en la meseta central. Se necesitaron varios siglos con generaciones de sacerdotes y arquitectos para proyectar, realizar, modificar, ampliar y enriquecer lo que quizá se concibió como metrópoli. Junto con los dos grandes pirámides y el templo de Quetzalcóatl, se han descubierto otros recintos, palacios, escuelas, barrios, si cabe el término más cercano, donde tenían sus hogares los miembros de la comunidad, rodeando el centro religioso y administrativo, que era más compacto, avenidas y calles empedradas con sistemas de alcantarillado. Paralelamente al desarrollo de Teotihuacán, aparecieron civilizaciones en otras regiones de Mesoamérica. Uno de los principales ejemplos se ofrece en el yacimiento del Monte Albán en la región central de Oaxaca, cuyos orígenes pueden remontarse hacia el 600 a.C. Formas de escritura más complejas, con fechas, topónimos, signos jeroglíficos, son elementos que aparecen en varias inscripciones y constituyen asimismo una prueba de alto nivel cultural alcanzado por los zapotecas, quienes construyeron Monte Albán y gobernaron a muchos otros grupos que actualmente forman Oaxaca. Los mayas habitaban la península de Yucatán, las tierras bajas y las tierras altas de los estados de Tabasco, Chiapas, de Guatemala, Belice y las regiones de El Salvador y Honduras. Gracias a la arqueología, más de 50 centros mayas pueden ser encontrados con una importancia considerable. Por ejemplo, tenemos Tikal, Huaxactum, Piedras Negras, Quiriguá en Guatemala, Copán en Honduras, Nacuna en Belice, Yaxchillán, Palenque, Bonampak en Chiapas, Coba, Labna, Cobá y las primeras fases de Uxmal y Chichén Itzá en la península de Yucatán. Se han expuesto argumentos a favor y en contra de la naturaleza urbana de los centros mayas. Hoy por hoy se reconoce generalmente que los asentamientos establecidos en las riberas de los ríos, como los que se encuentran cerca de Usumacinta, en un área de denso bosque tropical, comprendían no solo santuarios para culto de los dioses y palacios para los jefes religiosos, sino también barrios donde residía la gente. Desde el punto de vista político, parece que algunos de estos centros urbanos estaban asociados en varios tipos de confederaciones o reinos. En la sociedad clásica maya coexistieron dos estratos claramente diferenciados: el pueblo llano o plebeyos y el grupo dominante, compuesto por los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros de alto grado. Hay que atribuir a los sacerdotes y sabios lo extraordinario de sus creaciones artísticas. Hay que destacar la arquitectura, representada por la bóveda falsa, la escultura, los bajorrelieves, las pinturas murales, miles de textos jeroglíficos inscritos sobre las estelas de piedra, escalinatas, dinteles, pinturas, cerámica y libros o códices. Confirman que los sacerdotes mayas poseían una cultura sumamente compleja. Tenían un concepto y un símbolo para el cero, quizá heredado de los olmecas varios miles de años antes de que los hindúes hubieran desarrollado esta idea. Por ahora podemos afirmar, al menos, que la civilización de Mesoamérica clásica, de la que parte cualquier desarrollo posterior, alcanzó su apogeo con los mayas.
Los intentos de explicar lo que ocurrió a los mayas, a los zapotecas, teotihuanacos y en general a los que dieron origen y promovieron la civilización durante el período clásico, son todavía meras hipótesis. La decadencia y el abandono final de las magníficas metrópolis antiguas entre los siglos VII y X se produjeron probablemente de formas distintas. Las evidencias arqueológicas parecen indicar un derrumbamiento repentino en el caso de Teotihuacán. Mientras Teotihuacán llegó a un rápido final hacia el 650 después de Cristo, se sabe que la ciudad zapoteca construida en el Monte Albán o Axaca entró en un periodo de prolongada decadencia antes de que también fuera abandonada. No existen señales de ataques exteriores o de una posible destrucción por incendios. Los centros fueron abandonados y sus habitantes buscaron otros lugares para establecerse. Conjeturas aparte, queda el hecho de que el período comprendido entre el 650 y 950 después de Cristo marcó la caída de las civilizaciones clásicas en Mesoamérica. No obstante, la desolación no significó las muertes de las altas culturas en esta parte del Nuevo Mundo. Hoy en día sabemos que otros pueblos heredaron y desarrollaron mucho de las realizaciones clásicas, algunas dignas de particular mención, ya que iban a influir en la siguiente evolución cultural de los habitantes de Mesoamérica. No pocas de esas realizaciones sobrevivieron a la conquista española y todavía constituyen ingredientes de la cultura de muchos pueblos en México y América Central.